amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues el día de hoy por acá me encuentro nuevamente con ustedes, ¿verdad? Pues grabándoles siempre, pues así que sean bienvenidos a un nuevo video del Ariestino. Pues el día de hoy voy a preparar unas fresas, ¿verdad? Para preparar una granizada de fresas. Así que los invito a que me acompañen, ¿verdad? Para que ustedes también puedan preparar las fresas para hacer granizadas. Es bien riquísimo. Muy bien, pues por acá, primero voy a calentar un poquito de agua, ¿verdad? Pues por acá tengo el agua. Muy bien, pues ya puse a hervir el agua, ¿verdad? Pues así que los invito a que me acompañen, ¿verdad? Pues vamos a preparar unas fresas bien deliciosas. Así que saludos cordiales a todos los amigos los que llegan a ver este video. Muchas bendiciones para cada uno. También saludos cordiales a todos los amigos que siempre han colaborado a este canal, ¿verdad? Todo gracias por el gran apoyo de cada uno de ustedes. Así que los quiero mucho. Fuertes abrazos a la distancia. Muy bien, pues tenemos que quitarle esta a la fresita, ¿verdad? Luego vamos a pedacearlo, pero quitémosles todo esto. Muy bien, amigos, así que estoy muy agradecido con ustedes por el gran apoyo de cada uno, a todos los amigos que siempre han colaborado, ¿verdad? Pues mil gracias. Todo gracias a ustedes, ¿verdad? Pues yo sin ustedes no puedo hacer nada, ¿verdad? Todo gracias al apoyo de cada uno de ustedes. Muy bien, pues así que les pido que me ayuden, ¿verdad? A crecer este canal, pues así que regálenme su like, dejan sus comentarios, suscríbanse, comparte este video con sus amigos para que otros podrán disfrutar de estos videos también, ¿verdad? Así que estamos creciendo más en este canal. Vamos a sacar más video para ustedes. Claro, con el apoyo de cada uno de ustedes también, ¿verdad? Y así estoy quitando. Muy bien, ahora necesito un cuchillo. Tengo que pedacearlo, ¿verdad? Así, miren. A la nena le encanta la fresa. Y por eso a mí me gusta preparar granizadas de fresa, ¿verdad? También se puede hacer licuados, es bien riquísimo. Hay que agregarle leche, banano también, es bien riquísimo. Y con unos 4 o 3 de frutas de fresa, es bien riquísimo. Sale bien rico el licuado. Muy bien, pues por acá ya estoy pedaceando la fresa, ¿verdad? Para mientras se está hirviendo el agua. Muy bien, pues por acá en mi pueblo de Joyabaj, ¿verdad? Así preparamos las fresas para preparar unas ricas granizadas. No sé en dónde me están viendo ustedes, ¿verdad? Cómo es que preparan lo que son las frutas para hacer granizadas, ¿verdad? Pues en mi pueblo de Joyabaj, o cómo lo preparo yo, ¿verdad? Pues es esta forma. Tengo que pedacear las fresas, tengo que cocerlo. No sé, así que dejan su comentario desde qué país nos miran, ¿verdad? No olviden compartir este video con sus amigos. El día de hoy no salí, ¿verdad? Pues por acá estoy en casa. Así que decidí preparar unas fresas para hacer unas ricas granizadas
pues por acá lo estoy grabando a ustedes para que ustedes también aprenden conmigo, ¿verdad? Aquí les estoy dejando la receta. Ya se está hirviendo la olla. Así que amigos, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal de Laristino. También les hago la cordial invitación también, ¿verdad? A que sigan a Producciones Larios, ¿verdad? Pues ahí hacemos transmisiones en vivos. Así que si ustedes desean alguna transmisión, ¿verdad? Pues por acá estamos a la orden de cualquier tipo de fiesta, ¿verdad? Que sea cumpleaños, boda, acción de gracia, no importa, pues por acá estamos para servirles, ¿verdad? Muy bien, ya terminé de picar la fresa, miren. Ya lavé las fresas, ahorita le voy a agregar por acá zanahoria. Muy bien, ahora solo hay que esperar a que se cose. Muy bien, pues tengo que agregarle un poco de colorante, ¿verdad? Pues este es de fresa. No sé cómo lo llamen ustedes en sus países, ¿verdad? Voy a agregarle un poco. Le agregué como 3 cucharas para que quede bien. Con este colorante se puede hacer refrescos, helados, granizadas y pasteles, ¿verdad? Muy bien, pues ahorita tengo que agregarle un poco de azúcar. Tengo que agregarle 12 cucharas de azúcar. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lleva bastante azúcar. Y por eso la granizada cuesta 3 quetzales o 5 quetzales el vasito. Porque lleva bastante azúcar. Y la fresa también cuesta 10 quetzales. Muy bien, ahora solo tenemos que esperar a que se cose. Muy bien, así que saludos cordiales a todos los amigos de diferentes países, a los amigos de México, a los amigos de Honduras, a los amigos que están en la Unión Americana también, que siempre visualizan nuestros videos. También saludos cordiales a nuestro amigo Fernando Casas, que es de Alemania, ¿verdad? Pues quizás un día de estos él viene a visitarnos nuevamente, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a esperar a que se cose. Muy bien, pues ya se coció la fresa. Vean. Así quedó. Bien riquísimo. Y nada más. Muy bien, pues ahora voy a preparar una granizada de fresa, ¿verdad? Por acá tengo ya el hielo. Le voy a agregar un poco colorante de fresa, ¿verdad? También le puedo agregar un poco de piña. Le agregué un poco de piña, un poco de crema. Luego le voy a agregar lo que es la fruta de fresa, ¿verdad? Le estoy agregando lo que son la fresa.
cuchara de pajilla. Hasta le puedo agregar un poco de leche condensada. Voy a probar, ya se me hizo agua en la boca. Riquísimo. Es bien rico. Salió riquísimo. Chaneli, que era granizada. Vení. Bien riquísima, amigo. Muy bien. Así que saludos cordiales. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Muchas bendiciones para cada uno. Así que los quiero mucho. Cuídense. Nos vemos hasta el próximo video. Saludos cordiales para todos.